Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hace una semana el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, publicó un comunicado señalando que Chiapas está al borde de una guerra civil. El EZ responsabilizó directamente al gobernador Rutilio Escandón, acusándolo de hacer todo lo posible por desestabilizar la región. Literalmente, el comunicado apunta a que el morenista tiene alianzas con el crimen organizado, con el narcotráfico, que provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa. También que el mandatario local no solamente solapa a las bandas de narcos, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares. De hecho, ayer, medios locales en Chiapas reportaron que un grupo de motociclistas recorrió desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo las calles de San Cristóbal de las Casas disparando al aire. Hay imágenes de esto en las redes sociales. La comunidad zapatista denunció además el secuestro de dos de esos integrantes realizado por la organización regional de cafeticultores de Ocosingo, a la que acusan de ser un grupo paramilitar al servicio de las autoridades chiapanecas. Los zapatistas fueron liberados gracias a la intervención de organizaciones no gubernamentales y de sacerdotes, pero el EZ acusó a las autoridades estatales de intentar sabotear la negociación. La semana pasada, simpatizantes del movimiento zapatista realizaron movilizaciones en distintas ciudades de México y del extranjero y tomaron la representación de Chiapas en la capital, en la Ciudad de México, para exigir el fin del hostigamiento que dicen sufrir por parte de grupos paramilitares. Hasta ahora, ni el gobierno estatal ni el gobierno federal se han pronunciado sobre este asunto. Eder, ¿cómo lo ves? En la semana pasada veíamos también varios hilos en redes sociales hablando sobre este tema. Digamos que saltó de las redes primero a ahora a convertirse, digamos, en algo mucho más, pues por lo menos está ya en varios medios, en una de las redes sociales, no en medios tradicionales, y ahora pues con este comunicado del EZ, pues básicamente pues está duro lo que dicen contra el gobernador, ¿no? Sí, este comunicado es muy particular, no es como los comunicados que Ujú. cotidianamente el ZLN ha sacado en el contexto de la Cuarta Transformación, en donde hacen abren un debate públicamente con el proyecto del presidente López Obrador. Este es un comunicado en donde hacen una denuncia muy concreta. Y lo que están denunciando, más allá de que acusen del vínculo directo del narco con el gobernador, lo que están diciendo es algo que ya se ha venido reportando desde hace algunos meses, que es la entrada de grupos del crimen organizado, del narcotráfico, específicamente en varios municipios de la entidad. Y eso tiene que ser tomado como una llamada de atención, no solamente que sí es suficiente para mí porque lo diga el ZLN, sino también porque ya hay un montón de evidencia de que están queriendo posicionarse el narco y secuestrar municipios de Chiapas. Y esto tiene que ser tomado como una llamada de atención porque justamente un estado pacífico que en donde entró el crimen organizado y con si no complicidad, al menos sí con la omisión de las autoridades fue Guanajuato. Y hoy Guanajuato, que insisto, siempre fue un estado muy pacífico, es un infierno para la población. Entonces, tenemos sí que tomar muy en serio estas denuncias, se tiene que atender y bueno, pues el gobernador tendrá que dar alguna postura porque no solamente con este caso, también ya vimos su actuar con el tema de la vacunación, que fue muy displicente y al final el presidente de la República tuvo que hacer una comisión especial para avanzar en la vacunación allá en Chiapas. Creo que tiene que ser más activo en sus funciones y dar mucha certidumbre de que está actuando en apego a la ley. Sí creo que hay que atender con mucha sensibilidad este llamado del ZLN y por supuesto hay que estar con las comunidades. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Coincides con esta lectura? El EZ, que por cierto también ha sido bastante crítico de los proyectos de infraestructura, sobre todo el Tren Maya, ¿no? De la 4T. Y que históricamente ha sido una división entre un movimiento que no busca, digamos, gobernar desde el Estado, sino en unas formas mucho más autogestivas y autónomas de organización, y un movimiento que aspiró la vía electoral para desde las instituciones brindar cambios. Y ha habido encuentros y desencuentros a lo largo de la historia y últimamente, en las últimas décadas, ya ha sido más claros los desencuentros entre la opción electoral y la opción de las autonomías. Ahora, las acusaciones que hace el subcomandante son bastante graves y ojalá y pudiera aportar mayor evidencia, sobre todo la idea de que el gobernador está en el pacto con
el narcotráfico y que el Estado se encuentra al borde de la guerra civil. Al margen de ello, creo que sí es importante llamar la atención sobre un Estado que es de una inmensa complejidad política en cuanto a organizaciones, en cuanto a su entramado político, sus dinámicas, sus alianzas, sus rupturas, y sobre todo también es cierto la presencia histórica de paramilitares que fueron introducidos cuando en el 94 estalla la guerrilla y para ir disuadiendo y neutralizando, pues digamos, este movimiento o esta insurgencia del zapatismo, y eso es indudable. A ello hay que sumar, claro, pues que Chiapas forma parte de las rutas, no solamente de la droga, sino lamentablemente también del tráfico de personas, y que toda esta, digamos, mezcla, pues sí puede ser bastante delicada en términos de gobernabilidad. Digamos, un panorama complejo, difícil, pero me parece que quizás se está diciendo de más en cuanto a esta idea de que ya estuviera al borde de la guerra civil. Lisa, ¿coincides con esta lectura? Siempre ha tenido, digamos, problemas de gobernabilidad del Estado, son los más difíciles, por lo menos desde los 90, desde que conocemos de la existencia, por lo menos mediáticamente, del Ejército Zapatista. Hay quienes también, como bien dice Alejandro, pues el EZ siempre ha sido, no ha querido jugar la vida electoral, pero siempre ha sido una especie de conciencia, digamos, del poder o del país, ¿no? Hoy, con la ausencia de oposición, a quien también está volteando a ver al EZLN como un contrapeso al gobierno de la 4T, en este tema de la infraestructura, sobre todo del Tren Maya, pero ahora también con esta denuncia contra un gobierno pues de Morena o afín a Morena, que lo está acusando de narcotráfico. ¿Cómo lo ves? A ver, creo que sí es súper complejo, porque lo primero que quisiera decir es que si bien la declaración de tildar esto de estar al borde de una guerra civil puede parecer muy exagerada, lo cierto es que las cifras y la propia historia del Estado lo que nos están diciendo es que sí hay una tendencia creciente muy preocupante en el número de homicidios dolosos que está viviendo la entidad, pese a que no es una entidad en donde exista una actividad delincuencial muy alta. Las propias cifras del INEGI lo que nos dicen es que Chiapas sigue siendo el estado en el que pues menos registro de delitos se tiene, en tanto la victimización reportada por la gente y en tanto las investigaciones por parte de la autoridad, que digamos son dos métricas distintas, pero en las dos Chiapas siempre sale hasta abajo. Lo que sí trae en este año es un aumento muy importante en el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio. El año pasado, por ejemplo, que ya era un año donde se venía registrando este incremento, nunca se llegó a tener mensualmente más de 52 víctimas de homicidio doloso. Este año sí tenemos varios meses encima de esa cifra, con un máximo de 64 víctimas en un solo mes. Entonces hay ahí una cosa que no podemos negar, y es que se recurre a la violencia letal con mayor frecuencia, independientemente de si esta conflictividad se puede explicar por una sola variable, sea una economía ilícita como el tema de las drogas, que no está necesariamente tan probado como sí podría estar en otros estados, o si en realidad está relacionado con otra cosa que es un fenómeno histórico que sabemos que sí existe y que ya mencionaba Alejandro, que es el tema de los gobiernos han tenido una estrategia de contrainsurgencia justamente para intimidar, sofocar y controlar los movimientos sociales del Estado. Y lo que se está denunciando en este momento es que hay un aumento muy importante de ese negocio del paramilitarismo, ¿no? En donde ya vemos, ¿no?, organizaciones armadas que al mejor postor pues se están empezando a vender y acomodar en los distintos municipios y tienden a amenazar mucho a la población. Creo que es importante decir también que Chiapas es uno de los estados que lleva más tiempo denunciando desplazamiento interno forzado, por ejemplo, abusos graves a los derechos humanos cometidos incluso en contra de mujeres y niños o de los propios comuneros de los distintos territorios. Aunado a eso, creo que sí es importante decir que las organizaciones que han acompañado el tema de Chiapas, como puede ser el Fray Bartolomé, ¿no?, de las Casas, lo que sí han dicho es: hay presencia de paramilitares desde el 94 que de manera sostenida han estado en el Estado y han estado mediando la conflictividad del Estado. Hoy parece que el recurso a la violencia ya se les salió de las manos, y lo que alertan es: ojo, porque más que convertirnos en un Guanajuato, como decía Eder, lo que puede pasar es que la situación se salga de control como en Michoacán. Cuando esos grupos de autodefensas y la estrategia de paramilitarismo, supuestamente para desarticular a la organización criminal más grande presente en el Estado,
uno, terminó por atomizar esas organizaciones criminales, pasarlas a otras economías como la extorsión, pero y dos, justamente fue muy difícil ya de controlarlo porque entraba ya también un tema de desarme que fue súper difícil volver a controlar. Entonces, la alerta quizás que hoy nos gustaría llamar la atención en el programa no es sobre la estridencia de lo mediático o el rol político que puede o no jugar el EZLN, que estoy de acuerdo, ahí hubo la conformación de una candidatura presidencial independiente, mujer e indígena, ¿no? Sino las posibilidades de que el fenómeno de violencia en el Estado se le salgan de control a las propias autoridades y que entonces terminemos viendo un esquema muy parecido al de Michoacán con estos grupos, pues haciendo ya uso del recurso de la violencia letal como manera de gestión de la conflictividad local. Uf. A ver, Eder, levantaste la mano. El EZLN lo que está haciendo muy claro es, uno, está buscando al gobierno de México para atender el problema local porque efectivamente ellos lo que están diciendo es, sabemos lo que es estar armados, tenemos la posibilidad y si estos siguen si estos grupos paramilitares siguen avanzando, pues nos vamos a tener que defender. Entonces están avisando de un conflicto. Insisto, necesitamos que el gobernador sea más claro, sea más activo para resolver este conflicto muy serio antes de que se salga de control. Y ya nada más por último, yo creo que antes de eso nada más preguntarte, porque ¿ves al gobierno de México entrándole al tema? ¿Ves al nuevo secretario de Gobernación también hablando sobre esto? Porque lo que el EZ busca es justo la atención del gobierno federal, ¿no? Algo que caracteriza a Adán Augusto es que no es mediático, él más bien tendría que estar ya operando políticamente, pero sí necesitamos que todo el Estado mexicano atienda el llamado del EZLN. Y insisto, el tema del EZ, más que oposición, es una posición política que es muy necesaria para la humanidad, por eso son tan bien recibidos en Europa. A mí me encantaría ver más simpatizantes, más militantes del anticapitalismo, del movimiento antipatriarcal, del movimiento indigenista con la visión del EZLN y menos simpatizantes de Gabriel Cuadri. Alejandro, ¿quieres agregar algo a lo que tienes dice? Contra mi distrito, mi estimado Eder? Perdón. Contra tu diputado, querido Alejandro. No, bueno, pero sí, la verdad es que el zapatismo a lo largo de todas estas décadas, pues sí hay que escucharlo, en eso estoy completamente de acuerdo, porque es una posición moral y que ha pues aspirado a cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Que es una de las tesis que se planteó, que inspiró, digamos, el movimiento zapatista. Y la otra cosa es, bueno, conocen muy bien el Estado, ¿verdad? Lo conocen como si fuera la palma de su mano, entonces en eso estoy de acuerdo con Eder, hay que estar atentos pues de la efervescencia en el Estado. ¿Y del llamado al gobierno federal, crees que se pueda tomar algo? Porque en efecto hasta ahorita no hemos escuchado ni al presidente ni tampoco al nuevo secretario de Gobernación referirse a lo que está aconteciendo allá. Pues esperar y escuchar cuál es la posición del gobierno de México. Lisa. Yo creo que sí es importante porque ya llegaron a manifestarse hasta las puertas de la representación del Estado de Chiapas en la entidad, visiblemente porque lo que no hay es interlocución con las autoridades locales. Entonces, más que esperar, yo creo que tendrían que estar en el territorio viendo justamente qué es lo que está pasando y haciendo, si tienen sobre todo un personaje, como dice Eder, que es mucho más tendiente al trabajo que a la mediatización, pues ofrecer ese puente de mediación con esas autoridades y sobre todo la investigación. Porque de nuevo, una vez que el conflicto ya está escalado en armas de alto poder, pues será muy difícil tener incentivos hacia el no uso de esa violencia. Y se junta eso también con la crisis migratoria que hay en la frontera también. Es un estado básicamente, un foco rojo, digamos, para la Corte en términos de seguridad, en términos también de derechos humanos, en términos de conflicto y gobernabilidad, ¿no? Totalmente. Bueno, déjenme hacer una pausa. Regresamos con el último bloque de la noche. Evidentemente no termina aquí el tema del EZ. Vamos a estarle dando seguimiento a ver qué ocurre también las próximas semanas. Pero al regresar vamos a hablar de un tema bastante importante también que aconteció básicamente en el mundo. Termina la era de Angela Merkel. 16 años de liderazgo alemán en Europa terminan luego de sortear pues, varias crisis. ¿Cuál evaluación hace la mesa de la influencia de Merkel en el mundo? ¿Podrá Francia quedarse con el liderazgo de Europa? ¿O quién podría ocupar ese lugar? Y quién, por supuesto, también sucederá a la canciller alemana. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.